Egunon. Sí, vamos a hablar de el segundo referéndum de independencia de Escocia. Sí, ya sé que se dirá que era un referéndum, el de 2014, para toda una generación, que era una decisión para mucho tiempo y que eso significaba que una tomada ya no habría posibilidad hasta dentro de mucho tiempo para volver a plantear el asunto. Pero es que hay que reconocer que les mintieron. Les mintieron contumazmente en cuanto les prometieron que si no iban a la independencia, el Reino Unido mantendría su constitución, su contingencia y mantendría una estabilidad. Eso incluye ya la permanencia dentro de la Unión Europea, cosa que les dijeron a los escoceses que si iban a la independencia iban a salirse inmediatamente de la Unión Europea. Y eso, evidentemente, movió a algún escocés a pensar que entonces la independencia de Escocia no era un buen trato y no merecía la pena, porque eran más europeístas que escoceses independentistas. El europeísmo en Escocia permeaba, en ese año 2014, sobre las huestes del Partido Liberal Demócrata y del Partido Conservador y del Partido Laborista y por supuesto del Partido Scottish National Party. Había una mayoría constante de euroescépticos, no, eurófilos escépticos estaban en el Brexit Party, que antes era el partido UKIP de Nigel Farage, que era irrelevante en Escocia. Eso es importante señalarlo. Y por lo tanto, cuando se produce la independencia frustrada, cuando el día antes el Partido Conservador, el Liberal Demócrata y el Partido Laborista, tres en uno, habían prometido hacer una Devomax, una devolución ampliada de capacidades, un poco con la idea del pacto fiscal y del estatuto de Guernica, una especie de estatus como el País Vasco, que podía ser un objetivo, vaya la Escocia no independiente, pues al de 2 años, después de salir Nick Clegg de ser viceprimer ministro en aquellas elecciones, David Cameron, en 2015, bueno, pues decidieron que como habían obtenido una victoria importante contra pronóstico supuestamente en el referéndum de independencia de Escocia, eran invulnerables y podían hacer pasar página por el tema del Brexit, convocando un referéndum y que saldría automáticamente que sí al permanencia en la Unión Europea. Pero, como se vio, no hacer campaña por Europa desde las instituciones, desde los partidos, durante décadas, deja el campo al rival y permitió que desde Inglaterra, sobre todo, pero sin contar con Londres, en lugares donde no había migración y donde había migración votaron al Remain, pues votar al Brexit. Y eso significaba traicionar la confianza de los escoceses, sobre todo cuando 2/3 habían votado en ese Brexit permanecer en la Unión Europea. Y por lo tanto, después de todas las vicisitudes del negociado para la salida del Reino Unido, con Theresa May, con Boris Johnson, pues ven como el norte de Irlanda permanece en parte dentro del mercado común, porque viene anclado dentro del asunto de la paz, porque había dos opciones: o querían la paz y por lo tanto había que garantizar la ausencia de una frontera física entre las dos Irlandas, dentro de Irlanda, o destruir la paz y poner una frontera en donde antes estaba, aun cuando la frontera técnicamente debía haber desaparecido en 1993 con el ámbito de Schengen y del Tratado de Maastricht. Pero fue la paz de 1998, el acuerdo de Viernes Santo, lo que propició
el levantamiento de las trincheras fronterizas. Esto ha derivado en una polémica ante las instituciones europeas, ante el Reino Unido, respecto al ámbito de la frontera irlandesa y de la permanencia o no de parte del territorio británico en el ámbito comunitario en base a las reglas. Ellos firmaron y 2 años después se tratan de desdecir de sus palabras. Lo mismo que 2 años después del referéndum de independencia se desdijeron de sus palabras con el referéndum del Brexit. Por tanto, el SNP, ganador de las últimas elecciones, no por mayoría absoluta, pero por solo un escaño que lo completan con el Partido Verde Escocés, bueno, pues han puesto la fecha el 19 de octubre del 2023 como posible fecha del segundo referéndum de independencia. Tienen una labor ardua que llevar desde este momento al mañana. Durante casi 15 meses, prácticamente, tendrán la idea de convertir unas sensaciones en un hecho jurídico, porque tienen la idea de que cuando se negoció entre Cameron y Salmond la aceptación del referéndum de aquel 2014, se aceptaba la condición de la transferencia de la capacidad de hacer referéndums al Parlamento de Escocia y a las instituciones escocesas. Y por lo tanto, no habría la necesidad de una petición formal de nuevo trasfondo, de traspaso de competencias a las instituciones escocesas, cosa que ya constitucionariamente pues ya lo tendrían como derecho sedimentado por la costumbre ya ejecutada en 2014, cosa que tendrán que acabar por convencer a las instituciones jurídicas del Reino Unido, cuya solución pues se antoja inconfesablemente difícil. Pero pues, ya se verá. En cualquier caso, las elecciones últimas, el Parlamento de Escocia fue en 2021 y tiene un mandato de 5 años, aunque siempre se puede adelantar el proceso electoral. Pero en principio las elecciones para el siguiente mandato empezarán después de las elecciones del 2026. Es decir, que si da una propuesta prácticamente a mitad de mandato de este Parlamento escocés dirigido por el gobierno de Nicola Sturgeon. Lo que Nicola Sturgeon sabe y nunca va a hacer va a ser saltar al vacío. Nunca va a ejecutar un mal paso, nunca va a poner en jaque las instituciones escocesas, nunca va a salirse de la legalidad y nunca va a imponer un desafío. Porque quieren marcar los plazos dentro de una estructura de ordenación, en tanto en cuanto quiere la doble idea de la independencia y de entrar en la Unión Europea, con la dificultad, evidentemente, de la posible frontera. Pero sería distinto, evidentemente, porque eso ya se sabía en cualquier caso, que una independencia de Escocia en 2014 también hubiera llevado, tal vez, de alguna manera, a un tipo de frontera con el ámbito de Inglaterra, a pesar de que en aquel momento ambos estaban dentro del marco de la Unión Europea. Pero cuando entraron Irlanda y el Reino Unido en 1972 y durante mucho tiempo hubo frontera física en el norte de Irlanda, con lo cual, conceptualmente deberían de acostumbrarse, si los escoceses quieren independencia, y abrir un espacio con los países nórdicos en el que, a efectos de protocolos Schengen, Noruega, Dinamarca, Suecia y la propia Irlanda entrarían dentro del mismo paquete de relación abierta como marco del espacio común europeo que integra la Unión Europea y la EFTA. Bueno, pues eso sería un asunto menor. Más importante es convencer al pueblo de Escocia que lo que es importante ahora es la independencia. Lo mismo que pasaron en no mucho tiempo de unas encuestas que daban un 30% a un 45% el día del referéndum, en el año 2014. Es un desafío interesante, importante, que tiene sus razones profundas, de una mentira, de una traición, de haber cambiado las reglas del juego y por lo tanto
tener unas circunstancias distintas, aunque hay un jugador que va a desaparecer, por lo menos parece que este año, puede que para octubre, por lo tanto habrá un año del 2022 al 2023 sin Boris Johnson, que es un agente magnético que polariza a favor de la independencia, pero tendrán que cambiar de un voto reactivo contra un gobierno británico dirigido por Boris Johnson a por un gobierno escocés nacional de un país independiente. Habrá que cambiar el foco de ser un elemento reactivo en negativo a uno constructivo en positivo. Ese es un desafío interesante para poner en orden ese 66% de gente que votó Remain en Escocia, para que por lo menos un porcentaje importante, superior al 50%, vote independencia en el referéndum si es que llega a celebrarse. Es un elemento en el que toda Europa deberíamos estar silenciosa o ruidosamente a favor de Europa. Y eso significa que Escocia es europea, que Escocia es independiente y que Escocia tiene la capacidad para asumir sus propios desafíos, lo mismo que ha asumido el desafío dentro del Reino Unido de hacer una mejor tarea respecto a la pandemia, cosa que todo el mundo reconoce. Que el gobierno británico, para el ámbito de Inglaterra, ha sido un desastre en general. Y el gobierno de Nicola Sturgeon, del gobierno de Escocia, en su ámbito de competencia territorial, ha sido algo bastante mejor en cuanto a la capacidad de defender sanitariamente a los escoceses. Y por tanto, esas experiencias de autogobierno en momentos tensos y difíciles deberían darles confianza de que son capaces de tomar decisiones por sí mismos, como nación, como país, como Estado. Pero eso ya lo veremos desde el exterior, a ver cómo evoluciona el asunto. Desde aquí, Alba Obrag. God bless Scotland. Viva Escocia. Y sin más. Skirri Casco, Augurroat. Betty Hilpen.